de Fisiología nos acompaña el doctor Eligio Copare Jiménez, al cual le damos una afectuosa bienvenida. Muchas gracias, doctor, por aceptar ser parte de estos seminarios y le damos paso a que haga la presentación, agradeciéndole una vez más su presencia en este punto. Muchas gracias, doctor. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha bien. ¿Sí? Ya. Entonces, unos segunditos voy a compartir pantalla para ir directamente. Por favor, me monitorizan si esto ya está. ¿Alguien me puede decir si está ya si se ve mi pantalla? Sí, se ve su pantalla, doctor. Ya. Muy bien. Bueno, espero que se esté viendo bien. Y por favor, no duden en interrumpir si alguna cosa está mal en la señal o no se mueve bien, o las diapositivas no estén pasando, ya, porque eso suele ocurrir, ¿no? Bien, entonces, me han asignado a que les hable de un tema muy concreto, que es el equilibrio ácido-base, como parte de la función renal y también de la función respiratoria. Básicamente, como estos son temas para prepararnos para el examen parcial, entonces voy a seguirme estrictamente al contenido de la fisiología, porque el equilibrio ácido-base es un tema que implica muchas asignaturas, si estamos hablando de asignaturas, es decir, implica no solo una normalidad, sino también trastornos, corrección del ácido-base, etcétera. No voy a hablar de los trastornos, tampoco de la corrección o formas de corrección ni diagnóstico de los trastornos, valga la redundancia, del equilibrio ácido-base, porque esto es un tema estrictamente de fisiología, ¿no? Entonces me voy a limitar a cómo el organismo, mediante qué mecanismos regula la cantidad de ácidos y de bases existentes en el medio interno. Básicamente eso. Y uno de los órganos involucrados en esto es precisamente el riñón, aunque no es el único. Entonces, primero voy a hacer un repaso más o menos general. Ahora resulta que no pasan mis diapositivas. Bien, ahora sí. Ven que está cambiando la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor, cambió la diapositiva. Perfecto. Entonces, nuestro concepto grande en fisiología es la homeostasis. Y todo el mundo ya conoce la definición de homeostasis. Está cada uno ya concluyendo de elaborar su concepto de homeostasis. Y esto básicamente es el equilibrio en el medio interno de todos los componentes que se encuentran en él. Y entre ellos está la concentración de ácidos y la concentración de bases, así como hay concentración de agua, cationes, aniones, etcétera, etcétera. Todo lo que existe en el organismo debe estar en un estado estable, ¿no? En un estado de equilibrio. Equilibrio se refiere porque es el resultado de la contraposición de dos factores opuestos. Entonces, esos dos factores opuestos tienen que estar en equilibrio y a eso se refiere la homeostasis. Entonces, esos factores contrarios en el estado ácido-base en el organismo, en el medio interno, es precisamente la presencia de sustancias con esas características, sustancias ácidas y sustancias alcalinas o básicas. Como ustedes ya saben,
en ambos grupos de sustancias existen estos con características o con intensidades diferentes, ¿no? Es decir, quiero decir, hay ácidos muy fuertes y ácidos débiles. Lo mismo bases fuertes y bases débiles. Las bases y los ácidos fuertes obviamente van a tener un efecto nocivo dentro del organismo. Prácticamente, aparte del ácido clorhídrico que está ahí en el estómago, que no es medio interno, más bien es medio externo, la luz del estómago, no hay un ácido tan fuerte como él, ¿no? Y además el ácido clorhídrico es bastante bien controlado por diversos factores, como seguramente están ya aprendiendo en el capítulo de fisiología digestiva. Bueno, los ácidos, o sea, generalmente son sustancias, o sea, no son elementos simples, aunque sí se los puede considerar al hidrógeno, pero también se considera como una molécula, entonces es también una sustancia formado por distintos elementos, ¿no? Elementos que tienen otras funciones además de constituir la estructura de una sustancia base o una sustancia ácida. Repasemos un poquito qué es un ácido y qué es una base. Es algo que ustedes ya lo conocen desde colegio prácticamente. Y bueno, continuamente nosotros vamos formando en el organismo ácidos y bases. También en forma permanente nosotros vamos consumiendo sustancias ácidas o alcalinas con los alimentos, ¿verdad? Bueno, el organismo debe adaptarse a la presencia de estas sustancias tanto en el medio interno como en el medio ambiente. Por lo tanto, la concentración o la cantidad de ácidos y bases dentro del cuerpo humano también va a depender de la presencia o no de estas sustancias o sustancias con estas características en el medio ambiente. No vamos a hablar del medio ambiente, pero sí hay que decir que los mecanismos de regulación ácido-base también son procesos que nos permiten adaptarnos a un medio con, ya sea un ambiente, digamos, con presencia de más sustancias alcalinas o más sustancias básicas, ¿no? No vamos a hablar del medio ambiente ni nada de eso. Entre las funciones de los riñones, ustedes han encontrado varios. Por ejemplo, solo lo voy a leer nada más. Los riñones regulan la presión arterial, todos los mecanismos ya lo conocen. Los riñones tienen función endocrina, es decir, producen hormonas relacionadas con la formación de glóbulos rojos, por ejemplo, o la regulación de la misma presión arterial a través del metabolismo de los minerales, ¿no? Mediante la renina, angiotensina, aldosterona, etc. Los riñones se encargan de eliminar los metabolitos, son sustancias que resultan de los procesos metabólicos del organismo, que ya no los va a usar el cuerpo o no es útil en el organismo. Entonces, tienen que eliminarse y el riñón es una de las vías principales para esto. El metabolismo hidroelectrolítico se refiere a la regulación de la cantidad de agua y de electrolitos en general dentro del medio interno y en distintos espacios del medio interno, ¿no? Y una función importante también en los riñones es el regular el equilibrio ácido-base. Está claro que cuando los riñones dejan de funcionar o funcionan parcialmente, todas estas funciones se van a alterar, es decir, la regulación de la presión arterial, las funciones endocrinas, la excreción de sustancias de desecho, el metabolismo hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base van a estar alterados en los enfermos con patologías del riñón. Bien, entonces sirve como base para entender enfermedades renales, por ejemplo, y su repercusión sistémica, el conocer las bases fisiológicas de la función renal y ahora del equilibrio ácido-base. Ahora sí, digamos, de manera general, ustedes ya conocen cómo es que el riñón cumple todas estas funciones a través de tres mecanismos generales, ¿no? La filtración de sustancias en el glomérulo, la secreción de sustancias en los túbulos, es decir, el paso de sustancias del medio interno o de la sangre a la luz tubular,
y la reabsorción de sustancias de ese medio tubular al medio interno. Esos son los tres mecanismos. El resultado final de todos estos procesos es la producción de orina. La orina, que se puede definir como un conjunto de sustancias disueltas o no en un vehículo, que es el agua, ¿no? Generalmente conteniendo sustancias de desecho, es decir, que no son útiles a nuestro metabolismo, o sustancias que están en exceso dentro del cuerpo. Pueden ser útiles, pero los eliminamos igual porque están en exceso. Por ejemplo, si hay un exceso de agua, se lo va a eliminar, y el agua, ustedes saben, es fundamental para la vida. Lo mismo los minerales, ¿no? Sodio, potasio, calcio, etcétera, van a ser eliminados también si se encuentran en cantidades superiores a lo normal, es decir, cuando están por encima de lo permitido por la homeostasis. Entonces, este proceso de eliminación de sustancias es parte de la regulación de la homeostasis. Si queremos sintetizar mucho la función de los riñones, en muy pocas palabras, podemos decir que los riñones lo que hacen es regular la homeostasis, fundamentalmente, ¿no? Todos los órganos lo hacen también, pero hay órganos que tienen otras funciones fundamentales, como el estar regulando la homeostasis. Pero el riñón sí se especializa en esto, aunque tiene otras funciones como las funciones endocrinas, etc. Bien, ¿en qué parte ocurre fundamentalmente esto de regular la eliminación o no de agua, electrolitos, sustancias alcalinas o ácidas? Fundamentalmente en el túbulo contorneado distal, en el tubo colector y en la parte gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Ustedes saben que en el túbulo contorneado distal y colector fundamentalmente hay dos clases de células relacionadas con estas acciones, que son las células intercaladas y las células principales. Las células principales que tienen como función fundamental la reabsorción de electrolitos o la eliminación de estos, ¿no? Que se los puede resumir en la reabsorción de sodio y potasio, perdón, sodio y cloro, y la eliminación o secreción de potasio. Bien, igual la absorción de agua. Y las células intercaladas de este mismo segmento de la nefrona se encargan principalmente de la reabsorción de bases y eliminación de ácidos, es decir, de la función de regular el equilibrio ácido-base. Ahora sí, veamos, repasemos, recordemos los conceptos de ácido y base. Dijimos, la mayoría de las sustancias existentes en la naturaleza, por lo tanto también en nuestro organismo, tienen estas características además, ¿no? O son ácidas o son alcalinas. Entonces tenemos que nosotros tener un conocimiento básico como algo fundamental para poder entender la fisiología del organismo. Y hay varias definiciones, no vamos a discutir sobre eso, solo esto es un recordatorio. Por ejemplo, el ácido se lo define como aquella sustancia capaz de liberar un protón, y la base es una sustancia que hace lo contrario, capaz de aceptar el protón. Al protón nos referimos al hidrogenio, pero no solamente un protón es un ácido, ¿no? O sea, el comportamiento de un protón no va a determinar que una sustancia sea ácida o alcalina, pero sirve para entender, digamos, lo fundamental de esto. Cualquier sustancia que libere ácido se va a llamar ácido. Por lo tanto, si nosotros consumimos una sustancia ácida, ya podemos nosotros deducir de que en nuestro organismo se van a liberar protones, por ejemplo, ¿sí? Y puede que estos protones no sean captados por otras moléculas, entonces aumenta su concentración y nos altera el pH, es decir, llevándonos a una acidosis. Lo mismo se puede decir de las bases. Si consumimos sustancias que van a captar, ¿no es cierto?, con estas características de captar protones, pues va a aumentar la concentración de bases en el organismo, etcétera, y bueno, vamos a tener nosotros una alteración también del pH, pero en sentido inverso, o sea, en un sentido de alcalosis. ¿Qué puede pasar en el cuerpo? Ya conocen ustedes el pH, el valor normal del pH es 7.40 como promedio. Y esto no es un estado rígido, ¿no? Esto puede aumentar o puede disminuir. Puede
estar por encima de 740 o por debajo de 740. Cuando está por encima, pues entramos a una alcalosis que causa trastornos metabólicos. Si baja de esas cifras, también nos va a causar trastornos metabólicos, pero esto ya debido a una acidosis. Ahora, esta cifra de 740 obviamente es como más o menos un promedio, ¿no? Hay un rango pequeño, sin embargo, de variación entre un medio y otro dentro del mismo cuerpo. Y eso es muy susceptible de variar. Y los factores que alteran el pH son precisamente la presencia de ácidos o presencia de bases, ya sea consumidos o formados dentro del cuerpo. Bien, las otras definiciones de ácido, ¿no? Como una sustancia capaz de aceptar electrones a un ácido, una base capaz de compartir o ceder electrones. Bueno, no vamos a analizar esto ya compite a la disciplina de la bioquímica, y si ustedes van a dominar, o probablemente ya lo están haciendo, ¿no? Solamente es esto un recordatorio. Y algo que también hay que recordar para entender el equilibrio ácido-base es el concepto de una sustancia anfipática. A diferencia de un ácido o una base, una sustancia anfipática tiene las dos características, ya sea de ácido o de base, dependiendo del momento, no del momento en cuanto a tiempo, ¿no? Sino dependiendo del medio donde se encuentre, de las características de ese medio, una sustancia va a ser capaz de aceptar protones o ceder protones. Un ejemplo, un prototipo de esto, vamos a decir, es el agua, molécula de agua que puede disociarse, y al disociarse está cediendo un protón, está comportando como un ácido, o acepta el protón, y al aceptar vuelve a ser una molécula de agua. Entonces, en determinado momento puede funcionar como base o como ácido. Bien, esto es importante también tener en cuenta en el organismo. En el cuerpo humano, bueno, en la naturaleza hay muchas sustancias ácidas y alcalinas, ¿no? En el cuerpo humano no hay tantas. Los principales ácidos existentes en el cuerpo humano y bases son estos que están viendo ahí en la pantalla: los ácidos fuertes como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, y los ácidos débiles como el ácido carbónico, que es el más abundante. Tenemos muy poco hidróxido de sodio, existe, se forma, pero y desaparece muy rápidamente, es neutralizado en forma muy rápida. Tenemos oxidrilos que se van formando constantemente. Estas bases principalmente se forman a raíz del metabolismo del oxígeno. El oxígeno, luego de ser consumido, de ser utilizado, produce desechos, entre comillas, y esos son conocidos como especies reactivas del oxígeno. Estos forman parte de ese grupo. Y bases débiles como el bicarbonato. Bien. Diariamente nosotros producimos bases y producimos también ácidos, pero lo que más se produce en el cuerpo, con las características de nuestro metabolismo, son ácidos. Ácidos, gran cantidad de ácidos es lo que más producimos, y eso es lo que más eliminamos también por los riñones. Los principales ácidos, el ácido carbónico, que ya lo conocen, ya saben cómo se forma, ¿no es cierto? Y vamos a hablar también de eso en los minutos siguientes. El ácido láctico, como resultado del metabolismo anaerobio de los carbohidratos. Los ácidos acético, ácido hidroxibutírico, etcétera, que son también resultado del metabolismo de los carbohidratos, principalmente el ácido sulfúrico un poquito, resultado de la oxidación de las proteínas, especialmente a partir de los aminoácidos que contienen azufre, y el ácido fosfórico, ¿no? El metabolismo de los fosfolípidos. El fósforo, saben ustedes, es muy abundante en el organismo, cumple muchas funciones, y el metabolismo, a partir del metabolismo de ellos, también se va a producir ácido fosfórico. Entonces, las bases se forman en realidad en escasa cantidad. Lo que más producimos en el cuerpo son ácidos. Somos generadores de ácidos. Por eso reitero, lo que hacen los riñones, por ejemplo, u otros órganos encargados de regular el equilibrio ácido-base, es principalmente eliminar
los ácidos, eliminarlos como ácidos o neutralizarlos. De eso vamos a hablar ahora muy rápidamente y muy esquemáticamente. Este tema no es muy complicado, no, tampoco es muy largo, ¿no? La parte de la fisiología de los ácidos y las bases. Bien, el pH, que como ustedes ya saben y les he mencionado, mide o representa la concentración de hidrogeniones, fundamentalmente. A mayor cantidad de hidrogeniones, el pH es menor. El pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuanto más hidrogeniones formemos a partir de nuestro metabolismo, nuestro pH va a descender. Y al revés, ¿no? Si formamos pocos hidrogeniones, entonces nuestro pH aumenta. Y cualquiera de las dos tendencias puede llevarse a cabo, es decir, hay siempre esa permanente susceptibilidad de aumentar las bases o aumentar los ácidos en el organismo. Pero los mecanismos nuestros funcionan de tal manera, con tal exactitud, que no permiten eso, ¿no? Y ese es el estudio del equilibrio ácido-base. De esos mecanismos vamos a hablar. El pH, que en promedio les decía es como 140, va a variar en determinados tejidos. 740 usamos como una referencia, ¿no? Para que sea más didáctico y para no olvidarnos. Pero eso, por ejemplo, en la sangre arterial. En la sangre venosa, el pH es ligeramente inferior a 740. 735 porque la sangre venosa tiene mayor cantidad de anhídrido carbónico y como ya hemos visto en un cuadro pasado, el anhídrido carbónico es una de las principales sustancias ácidas que produce nuestras células, ¿no? Bastante débil, pero es ácido de todas maneras. El líquido intersticial igual tiene un pH también de 735, va un poco menos, ¿no es cierto? El intracelular, a depender de qué células, el pH varía de 6, y prácticamente es ácido 6, a 7.4, que es ligeramente alcalino. No se olviden que el neutro es 7, 7.0. Entonces nuestro pH no es exactamente neutro, sino ligeramente alcalino, como 7.40. La orina, generalmente la orina es ácida, porque ya les mencioné, eliminamos bastantes ácidos, ¿no? Por eso la orina casi siempre es ácida, pero puede ser también alcalina en determinado momento. Esto va a depender mucho de la dieta. Se dice que los vegetarianos, que consumen pocos productos animales o nada, son los que van a eliminar más bases que ácidos. Ellos tienen la orina un poco más alcalina. Algunas infecciones urinarias también se caracterizan por una orina alcalina, ya por efecto, ¿no es cierto?, del metabolismo bacteriano. El ácido clorhídrico, el estómago, el jugo gástrico es el medio más ácido dentro del organismo. Y su pH oscila entre 1, bueno, del ácido clorhídrico 0.8, pero el jugo gástrico entre 1, ¿no? Es un extremo, generalmente entre 2 y 3 en ayunas. Bueno, por alta concentración de este ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, han debido ver en los laboratorios de su colegio, ¿no? Hay ácido clorhídrico bastante concentrado, es muy corrosivo, destruye tejidos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una concentración muy baja. Tenemos una concentración muy baja de ácido clorhídrico, es por eso que no lesiona normalmente nuestra mucosa gástrica. Bueno, eso no es parte del equilibrio ácido-base. Veamos, entonces, en nuestro organismo, frente a la gran producción de ácidos, tiene mecanismos de defensa. Se los llama así porque realmente nos defienden de la cantidad o la presencia de ácidos. Y estos básicamente se los puede esquematizar así: sistemas de amortiguación, tampón, o buffers también lo llaman. Sistemas, no estamos hablando aquí de ningún tejido, son sistemas que ahorita los voy a mostrar cuáles son. Ya los conocen, pero ahorita vamos a aclarar. Los pulmones son órganos, junto con los riñones, los principales en regular el equilibrio ácido-base. Fundamentalmente, los principales órganos que se encargan de neutralizar a los ácidos o de eliminarlos. Por los riñones lo eliminamos como hidrogeniones y por los pulmones eliminamos como anhídrido carbónico. Pero no es suficiente la eliminación directa. Entonces, estos tejidos también los neutralizan.
Y estos sistemas tampón son sustancias que actúan amortiguando, ya sea a los ácidos o a las bases. Amortigua, por eso, o sea, los neutraliza, no los anulan. Por eso se llaman tampones, ¿no? Bien, vamos a hablar de estos tres enseguida, pero más de los riñones, porque ese es el tema de hoy. En los sistemas de amortiguación o tampón, tenemos el sistema bicarbonato y ácido carbónico. Son sustancias que ustedes ya conocen. Estas dos sustancias, el bicarbonato es ligeramente alcalina y este ácido carbónico, valga la redundancia, es ligeramente ácido. Son sustancias contrarias por sus propiedades, pero trabajan juntos, colaboran, ¿no? ¿Qué haría el bicarbonato sin ácido carbónico? Eso no, sería inútil en este trabajo. Lo mismo que haría el ácido carbónico sin bicarbonato. Entonces necesita un contrario para poder trabajar adecuadamente. Y este esquema con el fondo amarillo nos muestra la labor que hacen estos. Por ejemplo, aquí tenemos el bicarbonato en este lado de la ecuación y aquí el ácido carbónico. No sé si ven la flecha. Como no es una ecuación muy compleja, es fácil identificarlos, ¿no? Bien, el ácido carbónico, aquí casi en la parte central, va a resultar de la combinación del anhídrido carbónico más agua. La reacción, todo el mundo lo conoce, todos los estudiantes de medicina especialmente, porque son de las pocas reacciones químicas que se estudian en medicina. Bien, una vez formado el ácido carbónico, este compuesto también es inestable, es decir, se disocia. Vamos a ir en un sentido. En mi pantalla voy a ir de izquierda a derecha. Entonces, se formó el ácido carbónico a partir del anhídrido carbónico y el agua. Tenemos este ácido débil, por lo tanto, y el paso o la vía que sigue, que puede seguir, es disociarse en un hidrógeno y bicarbonato. Están separados. El hidrógeno, que es ácido, y el bicarbonato, que es una base débil, ¿verdad? Bien. Ahora vayamos en sentido contrario. El bicarbonato del sodio puede o no estar presente. Pero si quieren lo agregamos, entonces sería bicarbonato de sodio. El bicarbonato puede unirse al sodio y tenemos bicarbonato de sodio. Bueno, estos, como son también inestables, entonces el bicarbonato puede combinarse con el hidrógeno y formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico disociarse en agua y anhídrido carbónico. Los sistemas amortiguadores o sistemas tampón funcionan así en sentido bidireccional. Son combinaciones que forman sustancias, ¿no?, fácilmente disociables, es decir, son reacciones y son reversibles estas reacciones, quiero decir. Pero observemos algo aquí interesante. El anhídrido carbónico es un ácido débil. El agua, al combinarse, disminuye su acidez y forma un ácido carbónico mucho más débil, pero al disociarse libera un hidrógeno que podemos llamarnos un ácido no tan débil, ¿no?, moderadamente fuerte. Y el bicarbonato, al combinarse, el bicarbonato es alguien que lo neutraliza a este ácido moderado y forma ácido carbónico, lo convierte en un ácido débil, ¿no? Así es más o menos la neutralización. No se preocupen si parece confuso, vamos a aclarar porque hay ejemplos muy parecidos, entonces no voy a repetir otra vez, porque esta misma explicación se da en los siguientes cuadros. Muy bien, pongamos un ejemplo ahora, cómo funciona este sistema bicarbonato-ácido carbónico. El bicarbonato, como es un tampón, es un neutralizador. Entonces, si ponemos ácido clorhídrico en presencia de bicarbonato, van a reaccionar, se van a combinar y al reaccionar van a formar, esto es muy fácil, ¿no? Aquí tenemos un hidrógeno y otro hidrógeno, dos hidrógenos aquí en este lado. Hidrógeno. Tenemos aquí el carbono, el radical, aquí, unido al hidrógeno y forma ácido carbónico. Y el cloro, que se libera por allá. Ese es el resultado. Entonces, el resultado de la combinación del ácido clorhídrico
Y el bicarbonato nos da ácido carbónico y cloro. Un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, ha sido neutralizado por una base, el bicarbonato, convirtiéndose entonces en un ácido débil, que es el ácido carbónico. Bueno, aquí el riesgo es la presencia del ácido clorhídrico, ese es el peligro. No se puede acumular ácido clorhídrico, hay que neutralizarlo, ¿verdad? Es un ácido fuerte, y este ácido fuerte hay que convertirlo en un ácido débil. El ácido débil, bueno, no va a hacer mucho daño. Además, este ácido débil, ya conocemos, va a disociarse en otras moléculas menos ácidas, ¿verdad? Puede incluso formarse agua a partir del ácido carbónico, como ya hemos visto en aquí arribita, aquí también se ve. Miren, ácido carbónico se disocia en una molécula de agua y anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico se lo puede eliminar con la respiración o puede ser empleado para formar bicarbonato, o sea, desde distintas vías, pero lo que interesa aquí es, miren, cómo un ácido fuerte ha sido neutralizado gradualmente, disminuyendo, ¿no?, la intensidad de ese ácido, para que no se acumule y no cause trastornos funcionales en el organismo. Así funciona un tampón, ¿no? Es un amortiguador, ¿eh? Como el amortiguador de los vehículos, por ejemplo. ¿Qué hacen los amortiguadores? Atenúan, ¿no es cierto?, los golpes, ¿eh? Los suavizan, así. Esto hace exactamente eso, suavizan, amortiguan, atenúan a un ácido fuerte. Podemos comentar algo que ustedes seguramente conocen. Nosotros en el estómago producimos ácido clorhídrico y cuando, bueno, los papás, los abuelitos se quejan mucho de esto también, o algún enfermo, ¿verdad? Tienen acidez en el estómago, o por ahí el médico les ha diagnosticado gastritis, o sea, hay un exceso de ácido, por ejemplo, puede haber eso, y les indican antiácidos, ¿no? Y los antiácidos, ¿qué es lo que tienen? Tienen amortiguadores, como el bicarbonato, tienen sustancias alcalinas como el hidróxido de aluminio, por ejemplo. Bueno, aquí no está el hidróxido de aluminio, pero está el bicarbonato. Entonces, al tomar bicarbonato, ¿qué es lo que hacen? El bicarbonato en el estómago neutraliza el ácido clorhídrico, convirtiéndolo en ácido carbónico, ¿verdad? Y así la acidez en el estómago disminuye. O sea, los antiácidos tomados como medicamentos son en verdad amortiguadores, son sustancias tampón, eso es lo que son. Bien, veamos ahora un ejemplo parecido, pero ahora con las bases. Tenemos el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, muy fuerte, puede dañar si se acumula, y hay que neutralizarlo, es una base fuerte. ¿Quién tiene que neutralizarlo? Un ácido, ¿no? En el primer ejemplo, el ácido fuerte ha sido neutralizado por una base. Aquí, en la base fuerte va a ser neutralizado por un ácido débil. Bien, y también es sencilla deducir cómo reacciona esto, ¿verdad? Simplemente veamos al otro lado de la ecuación y tendremos el hidróxido de sodio, pues el sodio pasa aquí, un hidrógeno del oxidrilo se une al otro hidrógeno para formar dos hidrógenos que se unen con un oxígeno que viene del mismo oxidrilo y tenemos la molécula de agua. Y lo que queda al quitar un hidrógeno de este ácido carbónico, porque ya se fue un hidrógeno al agua, ¿no es cierto? Para formar agua, quiero decir, queda solo un solo hidrógeno aquí y esto ya no es ácido carbónico, se llama bicarbonato, que puede unirse con el sodio que pertenecía al hidróxido de sodio y tenemos aquí bicarbonato de sodio más agua como resultado de esta reacción. Una base fuerte ha sido neutralizada por un ácido débil para formar una base débil y agua. Y el agua, que puede ser ácido, puede ser débil, ¿no es cierto? El agua es una sustancia anfipática, bueno, o anfótera. Muy bien, así funcionan los sistemas amortiguadores. Y ese es el sistema bicarbonato ácido carbónico.
hay más sistemas amortiguadores. Por ejemplo, el sistema es otro sistema, fosfato, ácido fosfórico. Fosfato, una base débil, ácido fosfórico, un ácido débil. El ácido fosfórico, el que consumen en la Coca-Cola y en las bebidas gaseosas. Ese. Bien, ambos obviamente tienen que estar en cantidades también equilibradas, ¿no es cierto?, para poder funcionar de manera sincronizada. Y lo mismo, pongamos otra vez como ejemplo a un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, ¿y qué es lo que hace el fosfato? El fosfato, que es una base débil, reacciona con él y tenemos el cloro que se libera por aquí y el ácido fosfórico. El fosfato se ha convertido en ácido fosfórico. ¿Se dan cuenta? Es decir, una base débil se ha convertido en un ácido débil, neutralizando a un ácido fuerte. Ahora, veamos, frente a una base fuerte, el hidróxido de sodio, aquí obviamente interviene un ácido débil, ¿no? O sea, una base siempre neutralizada por un ácido y viceversa. Bueno, como resultado de esta reacción tenemos ahora el fosfato de sodio, a este lado, y el agua. Podemos liberar nosotros, o puede liberarse, nosotros vamos a liberarlo, pero esto se puede disociar el sodio y queda solamente el fosfato, ¿no? El fosfato, que como vemos, es parte de este sistema fosfato, ácido fosfórico. De esa manera, permanentemente se va formando ácido fosfórico o fosfato. Si quieren, para hacerlo muy esquemático, de manera alternada se van formando estas dos sustancias, dependiendo si en el medio existe un ácido fuerte o una base fuerte para neutralizarlo. ¿Se entiende esto, no? Esto es bastante sencillo. Bueno, otros sistemas amortiguadores son las proteínas. Las proteínas, como saben, son moléculas grandes que prácticamente se encuentran atrapadas en el interior de las células, ¿no es cierto? Es un amortiguador intracelular, por lo tanto. Y además, ¿no?, trabaja con los fosfatos y están localizadas sus acciones principalmente en las mitocondrias. Y en los rizomas a ese nivel van a actuar estos sistemas amortiguadores. No es el tema de hoy, pero hay que mencionarlo. Dentro de las células, por ejemplo, encargadas del equilibrio ácido-base están también los glóbulos rojos, ¿no? Bueno. Entonces, ya conocemos cuáles son los sistemas amortiguadores, tanto para los ácidos como para neutralizar bases. Veamos qué hacen los pulmones. Esto es bastante simple, ¿no? Ya lo conocen, además. No hay mucho que hablar aquí. Nosotros permanentemente vamos produciendo anhídrido carbónico, como ya lo saben, y este gas, que es bastante soluble, difunde fácilmente por los tejidos, por la membrana celular. Una parte de este anhídrido carbónico es eliminado por los pulmones y la mayor parte reacciona con el agua para formar ácido carbónico, y así enriquece el sistema bicarbonato ácido carbónico. Ahora, este ácido carbónico puede disociarse en hidrogenio y bicarbonato. Y así en sentido contrario también, ¿no? Es decir, el bicarbonato puede reaccionar neutralizando al hidrogenio, formando ácido carbónico, y va a disociarse en agua y anhídrido carbónico. Y este anhídrido carbónico es lo que los pulmones eliminan con la respiración, en cada ciclo respiratorio. Bueno, si el anhídrido carbónico, que se produce constantemente y es ácido, ¿no? Si dijimos al principio que nuestro organismo forma bastante ácidos, estas moléculas ácidas, entonces esto se elimina por la respiración. También se van formando hidrogeniones. Esto no se elimina por la respiración. Los hidrogeniones se eliminan por los riñones, por la orina. Muy bien. Este paisaje disfrutan en invierno los que viven en el Alto. Esto ha sido tomado de ciudad satélite. Es hermoso, ¿verdad? El Illimani. Bueno. No se están durmiendo, ¿no?
Bien, ahora sí, veamos, hablemos del centro del tema, ¿no? Del eje principal. Toda esta parte hasta aquí ha sido la fundamentación para entender cómo los riñones regulan las concentraciones de ácidos y bases. Y esto no es complicado, ¿eh? Es bastante sencillo. Yo sé que ustedes ya lo han leído, pero puede servir para repasar un poquito, ¿no? Bueno, control renal del equilibrio ácido básico. Entonces, esto es importante. La absorción de bicarbonato implica la secreción de hidrogenio. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de reabsorción de bicarbonato, se supone que estamos hablando también de la eliminación de hidrogenios, porque no puede haber absorción de bicarbonato si no se elimina hidrogeniones, y viceversa, ¿no? Ocurren dentro de un mismo proceso esto. Son parte de una misma reacción o de un conjunto de reacciones químicas. El resultado de ese conjunto de reacciones químicas es la producción de bicarbonato y de hidrogenio. El hidrogenio va para la orina y el bicarbonato va hacia el medio interno. Ocurren simultáneamente. Entonces hay que hablar simultáneamente de ambos, ¿no? Bueno, estas cifras se refieren a las concentraciones de bicarbonato filtrados cada día, más o menos unos 4.320 miliequivalentes de bicarbonato se filtran todos los días en los glomérulos. Este es un esquema extraído del libro de Guyton. Todos lo tienen entonces. Se filtran en los glomérulos y la mayor parte se reabsorbe, es en el túbulo contorneado proximal, una parte importante en el distal y en el túbulo colector. Estoy hablando del bicarbonato. Y se elimina muy poca cantidad de bicarbonato cada día, 1 miliequivalente, ya nada prácticamente, ¿no? De bicarbonato, 1 miliequivalente. Ya no es nada, ¿no? Nada es nada, pues, ¿no? Cero. Pero hay 1 miliequivalente de bicarbonato que se elimina. Bueno, esto puede aumentar, como les dije, en los vegetarianos, porque hay más producción de bases en ellos que ácidos, o hay menor producción de ácidos que en nosotros los omnívoros. Bueno, los humanos somos omnívoros por naturaleza, entonces no tenemos que asustarnos por eso, porque nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro organismo a lo largo de miles de años se ha adaptado para poder regular esto. Entonces no hay que tener miedo de consumir productos animales también, ¿no? Para evitar acideces y todo eso. No nos va a producir acidosis el consumo el no ser vegetariano. Algunos vegetarianos se agarran de todo esto, dicen la carne es tóxica y etcétera. Pues el organismo humano necesita los productos animales para funcionar bien. Bueno, ahora, del bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato, dijimos, se elimina más 1 miliequivalente al día. ¿Y cuánto de hidrogenio se eliminan al día, más o menos? 80 miliequivalentes. O sea, la relación es de 80 a 1. Eliminación de hidrogeniones, directamente como hidrogeniones. Y uno al ver 80 miliequivalentes en un día, dice, los riñones eliminan pocos hidrogeniones, ¿no? Claro, ¿qué son 80 miliequivalentes de hidrogeniones y tanto lío para eso? No. Es que no se trata solamente de la eliminación de hidrogeniones como hidrogeniones, ¿no? Sino fundamentalmente de la neutralización de los hidrogeniones. De eso vamos a hablar en el siguiente cuadro. Pero terminemos con esto. Bueno, esa relación existe entre el hidrogenio y el bicarbonato. Hidrogenio ácido, bicarbonato base. Y dijimos que ocurren simultáneamente. Es imposible entender un proceso si no tomamos en cuenta el otro, es decir, si no tomamos en cuenta el camino que sigue el bicarbonato, ¿no? No vamos a entender la vía que siguen los hidrogeniones, eso es imposible. Por eso se dice el bicarbonato y el hidrógeno se titulan entre sí, es decir, más o menos que reaccionan entre ellos para poder neutralizarse. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, para esto es importante recordar cómo funcionan los sistemas tampón que acabamos de repasar. Bien, entonces veamos el bicarbonato, la reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones. Porque básicamente eso es lo que ocurre en el riñón. Se recupera el bicarbonato y se elimina el exceso de hidrogeniones. Siempre hay exceso de hidrogeniones. Esto en el túbulo contorneado proximal
contorneado distal en su segmento proximal y grueso del asa de Henle. Este esquema, lo que muestra este esquema, ocurre en esos segmentos de la nefrona. ¿Recuerdan ustedes la bomba de sodio y potasio, verdad? En la reabsorción de sodio en estos túbulos. La bomba de sodio y potasio que en todas partes hace lo mismo, es lo único que sabe hacer. Extraer sodio del interior de la célula e introducir potasio al mismo tiempo. Es una bomba, ¿no?, de contratransporte. Lleva moléculas en sentido contrario, moléculas distintas en sentidos opuestos. Entonces, eso hace y va contra un gradiente de concentración. Por eso gasta energía. Esa es la bomba de sodio y potasio. Entonces, el sodio extraído por la bomba de sodio y potasio, aquí, de la célula tubular al intersticio, este es el intersticio, hace que disminuya la concentración de sodio en el interior de esta célula. Claro, si está saliendo al otro lado, la cantidad de sodio aquí va a disminuir, ¿no es cierto? Normalmente en una célula existen aproximadamente 10 miliequivalentes de sodio. Ahora, la bomba de sodio y potasio lo que hace es, o lo que tiende a hacer es disminuir esa concentración. Bueno, como aquí hay poca cantidad de sodio, y aquí en la luz del túbulo hay bastante sodio, porque se ha filtrado, ¿no es cierto? El sodio, ustedes saben que grandes cantidades de sodio van a estar presentes en el filtrado glomerular y en los túbulos. Entonces hay un gradiente de concentración, es decir, en la luz hay más sodio que en el interior. Gracias a este gradiente, el sodio ingresa a través de un cotransportador o contratransportador con el hidrógeno. El sodio ingresa por transporte pasivo. Este es un transporte pasivo porque no está yendo contra un gradiente. Este transporte pasivo de sodio es aprovechado por el hidrogenión. El hidrogenión usa el transportador de sodio, pero para ir en sentido opuesto, es decir, para salir de la célula a la luz del túbulo. De esta manera el hidrogenión llega aquí a la luz tubular. Este hidrogenio no se ha filtrado en el glomérulo, sino más bien está siendo secretado por la célula, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene este hidrogenio? Ingresemos a la célula y sabemos que en la célula hay moléculas de todo tipo. Y entre ellas tenemos al anhídrido carbónico, está presente en todas partes porque todas las células van a formar anhídrido carbónico. Y el agua también, pues, ¿no es cierto? Nosotros somos, la mayor parte de nuestro peso corporal es agua. Bueno, reacciona con el agua y forma ácido carbónico. Ya conocemos el ácido carbónico. ¿Y qué es lo que pasa con el ácido carbónico? Se disocia en hidrogenio y bicarbonato. El hidrogenio formado de esta forma, valga la redundancia, aprovecha este transportador del sodio y llega a la luz tubular, como ya hemos explicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el bicarbonato? El bicarbonato utiliza igual un transportador de sodio en el lado contralateral, o sea, hacia el intersticio, y en cotransporte con este llega a este espacio, ¿no?, al intersticio, y luego pasará a la sangre. Vean aquí estos dos procesos. Se ha formado bicarbonato y se ha formado hidrogenio. El hidrogenio pasó a la luz tubular y el bicarbonato hacia el intersticio. Ha sido recuperado. Esta es la absorción de bicarbonato. Si volvemos aquí y explicamos lo mismo, decimos, se filtran 4.320 miliequivalentes de bicarbonato y se reabsorbe casi en su totalidad. Uno pensaría que el bicarbonato filtrado aquí, como si fuera una molécula de glucosa, por ejemplo, se reabsorbe y pasa al intersticio, ¿no es cierto?, para volver al medio interno. Pues no es así, como vemos aquí, no es el bicarbonato que se ha filtrado, sino que aquí se formó bicarbonato, y gracias a ese bicarbonato se recupera y el hidrogenio se elimina hacia los riñones. Hay que tener en cuenta eso. Bien, el bicarbonato ya a su vez en el intersticio y en los tejidos formará, que si otra vez ácido carbónico, ¿no es cierto? Tiene una serie de vías. Pero ¿qué es lo que ocurre con el hidrógeno? El hidrógeno puede eliminarse como hidrógeno por la orina. Ya dijimos, llega hasta 80 miliequivalentes en 24 horas. Pero
también puede combinarse con el bicarbonato que se filtró, ¿de acuerdo? Se filtró bicarbonato, este bicarbonato de sodio se disocia en sodio, este sodio es el que ingresa al interior de la célula del túbulo, y el bicarbonato que está ahí yendo por la luz tubular, pues aquí hay el riesgo de que se elimine por la orina, pero no se va a eliminar bicarbonato por la orina. Recuerden, apenas 1 miliequivalente en 24 horas. Este bicarbonato sirve para neutralizar a este hidrógeno y forma ácido carbónico. Bien. Ahora, aquí ya no hay hidrógeno que vaya, ¿no es cierto?, hacia la vejiga, ¿no? Desapareció, fue neutralizado. Tampoco hay bicarbonato, sino ácido carbónico, un ácido débil, con otras propiedades químicas, como el de disociarse en anhídrido carbónico y agua. ¿Ya? Entonces aquí se forma el agua, este agua puede ser eliminada con la orina, ¿verdad? Claro. O el anhídrido carbónico, como es muy soluble, puede difundir nuevamente al interior de la célula, formar nuevamente ácido carbónico dentro de él para producir más hidrogeniones, o difundir hacia el intersticio, puede probablemente llegar a la sangre y luego los pulmones y puede ser eliminado. ¿Sí? Existen varias vías para eliminar, para utilizar el anhídrido carbónico. Bueno, entonces veamos esta última parte. Aquí no existe hidrogenio. En lo que va a ser la orina, en la luz tubular, no existe hidrogenio, pero se ha eliminado hidrogenio a partir de la célula. Entonces, la mayor parte del hidrogenio secretado de esta manera por las nefronas se neutraliza así. Por eso solamente aparece cerca de 80 miliequivalentes al día, ¿no? Uno diría es una cantidad ínfima, pues no. Gran parte del hidrogenio es secretado de todas maneras, pero se convierte en otras sustancias, ¿no? Bueno, es interesante este proceso. Ahora, esto mismo de la eliminación del hidrogenio en el túbulo contorneado distal y el colector, o sea, la parte terminal del túbulo contorneado distal es ligeramente diferente. Existe prácticamente una bomba de protones allá. Aquí consume energía, es una bomba, por eso bomba de protones. El hidrogenio es sacado activamente, es extraído activamente del interior de la célula tubular hacia la luz del túbulo. Y este hidrogenio proviene, ya conocemos el origen del hidrogenio intracelular, de la reacción del anhídrido carbónico con el agua, ácido carbónico, se disocia en bicarbonato e hidrogenio. Se hidrogenio activamente en la luz, ¿no? Ojo, activamente en el túbulo contorneado distal y tubo colector. En cambio, en el proximal o en el segmento proximal también del túbulo contorneado distal o en el asa de Henle, el mecanismo es este. Aquí es fundamental la bomba de sodio y potasio, este cotransportador, etcétera, ya hemos explicado. En cambio, en el distal, aquí no trasciende mucho la bomba de sodio y potasio. Aquí hay una secreción activa, digo activa porque consumo de energía, de hidrogeniones hacia la luz tubular. Bien, pero ahora observemos lo mismo que en el anterior cuadro. Se forma bicarbonato para reabsorberse a cambio de cloro y se elimina hidrogenio. Es decir, estos procesos de recuperación de bicarbonato y secreción de hidrogenio ocurren simultáneamente. A esto, atrás ya decía, se titulan mutuamente entre el hidrogenio y el bicarbonato, ¿verdad? Bueno, la presencia de estos hidrogeniones, de este hidrogenio, ¿sí?, no neutralizado, es el que da la acidez a la orina. Bueno, no han hecho la práctica de orina, ¿no es cierto? Pero casi siempre encontramos en las muestras de orina un pH de 5 hasta 6, ¿no? 4, 5. Normalmente el pH es así, de la orina, es un pH ácido. Todas las orinas normales tienen un pH ácido, salvo que el sujeto normal sea vegetariano. Bueno, ahora veamos los otros amortiguadores, como el fosfato y amoníaco en los riñones. Primero, el fosfato. También contribuyen, ¿no?,
a neutralizar y a secretar hidrogeniones. Esto funciona muy parecido al bicarbonato y ácido carbónico. Solo que aquí ya no tenemos ácido carbónico ni bicarbonato, sino tenemos el fosfato. Disculpen este movimiento de las imágenes. Entonces, tenemos en el lumen, como ven aquí, fosfato de sodio. Este es el fosfato de sodio. Y en el interior de la célula, el mismo proceso, formación de bicarbonato e hidrogenión a partir del anhídrido carbónico y agua, pasando por ácido carbónico y el mismo proceso. Bien, la bomba de sodio y potasio hace su trabajo introduciendo sodio y esta salida de sodio, gracias a la bomba de sodio y potasio, permite el ingreso de sodio por el otro lado, a cambio de la salida de un hidrogenión, ¿no? Por este proceso es importante la bomba de sodio y potasio. Si nosotros, por ejemplo, excluyéramos la bomba de sodio y potasio en este lado de la célula, este transporte de sodio no ocurriría, porque no habría un gradiente. Dijimos que esta es una proteína que transporta al sodio hacia el interior de la luz, al interior de la célula, a favor de un gradiente. Entonces es un transporte pasivo, es una difusión facilitada. Usa una proteína transportadora. Y ese transportador es precisamente también usado por el hidrogenio para salir de la célula a la luz del tubo. Por eso es importante aquí la bomba de sodio y potasio. Bueno, entonces, una vez ya en la luz el hidrogenio va a unirse al fosfato. Puede ser fosfato de sodio o fosfato simplemente. Bien, aquí en nuestro esquema tiene fosfato de sodio. Entonces, vaya, disculpen nuevamente, está muy sensible mi mouse. Entonces, este fosfato de sodio se une a un hidrogenio, ya tenemos dos hidrogeniones aquí, nos va a formar el fosfato ácido de sodio, ¿no es cierto? ¿Eh? El fosfato ácido de sodio, ¿no? Y como tal puede eliminarse por la orina. Es decir, este hidrogenio ha sido neutralizado también por este fosfato para que la orina no sea tan ácida, si va al término. ¿Sí? O por lo menos esta reacción no permite que se acidifique mucho la orina. Bueno, un mecanismo muy parecido al anterior, era del bicarbonato para eliminar más hidrogeniones, más ácidos. Del amonio, aquí es otra sustancia que igual amortigua al hidrogenio para su eliminación. Estamos viendo que no es, bueno, hay un proceso de eliminación de hidrogeniones como tal, hasta la vejiga, y de la vejiga se eliminan como hidrogenio, ¿no? Esos 80 miliequivalentes. Pero la mayor parte, antes de eliminarse, antes de llegar a la vejiga, antes de salir del riñón, son neutralizados por estos amortiguadores. Eso estamos hablando ahora. Hemos visto el fosfato, ahora estamos viendo el amonio también. El amonio que proviene del amoníaco. Este es el amoníaco que resulta del metabolismo de los aminoácidos. El amoníaco que difunde del interior de la célula a la luz del túbulo. Aquí el hidrogenio que es extraído activamente, bueno, si es extraído activamente, significa que esto ocurre en la parte distal del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, porque aquí no va a influir mucho la bomba de sodio y potasio. Aquí necesitamos a esta bomba de protones. Bien, entonces es extraído este hidrogenio a la luz. ¿De dónde viene el hidrogenio? Ya sabemos, ¿no? El mismo esquema. Se forma a partir de la reacción entre el agua y el anhídrido carbónico, luego ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato e hidrogenio. Bien, este hidrogenio entonces es extraído activamente, llega a la luz del túbulo, reacciona con el amoníaco para formar el amonio. Aquí, un nitrógeno y 4 hidrógenos, ese es el amonio. Y el amonio, que puede combinarse o no con un cloro que anda por ahí, forma cloruro de amonio. Y este cloruro de amonio se elimina por la orina. Es decir, el ácido
ha sido también neutralizado en la misma luz tubular, ¿no? Y de esta manera la orina no va a ser muy ácida, es decir, pareciera que hubiese un mecanismo para no permitir que la orina alcance así un grado de acidez intensa, ¿no es cierto? Bueno, este es el último sistema de amortiguación por parte de los riñones, y de esta manera, creo que sí, eso es, este es el último cuadro, estamos terminando ya la charla. Entonces, en resumen, podemos decir que los riñones lo que hacen es fundamentalmente eliminar ácidos, tratar de limpiar de ácidos al organismo. Es el órgano que más ácidos elimina, los riñones. Si nosotros nos podemos a pensar en una falla renal, cuando los riñones ya no funcionan bien, todos estos mecanismos que acabamos de describir están alterados porque las células de las nefronas están dañadas o porque los filtros, etcétera, etcétera. Hay una serie de trastornos que lo van a aprender ustedes en su momento, en nefrología seguramente. Pero el resultado final en este aspecto es la falta de eliminación de ácidos o la poca eliminación de ácidos. Y eso obviamente repercute en la acumulación de ácidos en el medio interno. Todas las sustancias ácidas no van a ser eliminadas suficientemente. Por lo tanto, el pH del medio interno de todo el organismo va a disminuir. Eso es acidosis. Si el pH se altera, se alteran también las funciones metabólicas. Recuerden que las funciones metabólicas son todas las actividades enzimáticas que hay en el interior y exterior de las células, pero principalmente en el interior, necesarias para formar otras moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, requieren esas enzimas, por ejemplo, un ambiente adecuado para su trabajo, una temperatura adecuada, como la tenemos en el cuerpo, 37 grados, necesita un pH adecuado también. O sea, a pHs extremos o pHs que no son los habituales para esa enzima, esta enzima no va a actuar. Les pondré un ejemplo ahí están haciendo ustedes la parte, en teoría, la fisiología digestiva, en la práctica también. La digestión enzimática, la digestión de las proteínas, por ejemplo, requiere de un pH neutro, por lo menos, en el intestino. En un pH ácido no van a ser activas esas enzimas. Por eso en el estómago hay una enzima muy especial, como la pepsina. Ese sí necesita un pH ácido para poder digerir las proteínas. Pero cuando la pepsina llega al intestino delgado, donde el pH se hace neutro o alcalino, entonces la pepsina se inactiva. Ahora, las enzimas pancreáticas que digieren a las proteínas actúan en un pH neutro. Si pusiéramos nosotros ácido clorhídrico al duodeno, o si pasara bastante ácido del estómago al duodeno, entonces alteraríamos el pH, obviamente, ¿no? De la luz intestinal. Por lo tanto, las enzimas pancreáticas no van a poder digerir a las proteínas, porque no es un pH apropiado para ellas. Es así, en todo el organismo las enzimas requieren de un ambiente de muchos factores, entre ellos el pH. Entonces, si el pH se altera en todo el medio interno, ya se imaginarán ustedes que las actividades enzimáticas, la función metabólica va a estar completamente alterada. De ahí nacen otros trastornos, ¿no? Que llevan, si no se corrige, llevan a la muerte, irremediablemente. Pero todo eso lo van a aprender en fisiopatología, lo van a aprender en otras asignaturas de cuarto, quinto año. Pero la base para entender esos trastornos es esto de la fisiología, que como ven no es muy complicado, ¿verdad? Es algo que ya conocíamos seguramente de colegio, pero ahora lo afinamos un poco más, lo aclaramos más, ahora es un poco más especializado, y bueno, es la base para entender muchos procesos. Muchas enfermedades tienen como su componente los trastornos del pH, por eso es fundamental para el médico entender muy bien este proceso y manejarlo también, ¿no? Como tratamiento. No sirve de nada entender bien esto y no saber cómo solucionar los problemas. Bien, con esto termino la presentación. No sé si
quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, probablemente. Estoy dejando de compartir mi pantalla. A ver, voy a leer un mensaje. Pero pueden abrir el micrófono y preguntar directamente. La titulación de hidrógeno y bicarbonato. Este término de titulación, no sé si ya lo conocen desde colegio, ¿verdad? Yo sé que han hecho hasta prácticas de esto en su materia de química, seguramente que sí. Se refiere a lo que hemos hablado, es decir, podemos resumir, sin que esto no es una clase de química, ¿no? Ni yo soy químico, pero podemos decir que a ese proceso de reacción, de combinación entre las dos sustancias, eso es titulación. ¿Sí? Titulación. Es decir, la presencia de uno altera la presencia del otro, más o menos, ¿no? Pero a través de una reacción química. Eso es titulación. No sé si pueden abrir el micrófono y hacer sus preguntas más abiertamente. No hay ningún problema. Yo también voy a abrir la pantalla para poder verlos, aunque solo veo fotos. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna cosa? ¿Nadie? No es difícil, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Sí, doctor, estamos acá. Sí, estamos, doctor. Sí, doctor. A ver. Porque no está difícil, ¿no es cierto? Bueno, creo que está entendido también. Todos los esquemas que les he mostrado en la presentación los he extraído del libro de Guyton, entonces pueden encontrar ahí está muy bien explicado también, a partir de lo que se habló ahí, para los que no han captado muy bien todavía esta parte. Yo creo que ahora se les puede ser un poquito más fácil, ¿no? Al volver a repasar los mismos temas en su texto de Guyton. Bueno, entonces si no hay preguntas, comentarios, yo creo que ya es hora de dormir, ¿no? Sí, sí, doctor. Creo que quedó todo claro. Muchas gracias por su exposición, por pertenecer al seminario. Muchas gracias, doctor. Estamos agradecidos todos, tanto los auxiliares como los estudiantes. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao a todos. Ya me desconecto. Hasta luego.